no se pudo vencer, entre comillas, el sufrimiento porque es una parte de la totalidad. Entonces lo que se puede hacer es más o menos administrar, así como vos decís, vos elegís otra vez, vos decís, bueno, yo si tomo esta enfermedad o tomo este karma, entonces yo puedo ayudar 30%. Bueno, si tomo este otro karma yo puedo ayudar, pero sigue estando, yo creo, la manera en la cual eh, la manera no... Eso que se cierra ahí, no se da una regla. Por eso te digo que los cristianos, el cristianismo mismo no pudo realmente, ellos enfocan de otra manera en la cual en la siguiente vida va a ser esa especie de lo agradable, como que lo agradable absoluto, lo agradable imperecedero, algo por el estilo, pero eh, los pares de opuestos, por cómo funcionan, aparentemente solamente usando el sistema a través del agua potable y el agua sucia, solamente lo que se hace es crear una especie de distinción en el cual el sistema sigue corriendo, pero el discernimiento está, yo creo, dilucidando y eligiendo en parte los males necesarios, podría ponerlo así. ¿Verdad? Por eso te digo, sea que quiera hablar del bodhisattva o de lo que sea, o por ejemplo mismo estos, en Anamurti estamos hablando recién, pero otros estos de los avatares, por ejemplo, este avatar que le llaman, ¿te acuerdas que te mencioné? El de Dattatreya, el nuevo avatar bueno, y este por ejemplo dice, bueno, mi discípulo tiene cáncer, entonces yo voy a tomar el cáncer por él y él no sufre ese cáncer, pero yo sufro. Entonces, ponerle que, no sé, o si no, va a tener otra enfermedad y yo tomo su enfermedad por él y así le salvo. Entonces, de una u otra manera, como te digo, la conciencia, por eso te digo, el tema de la conciencia y el sufrimiento no pueden coexistir. Si va a haber sufrimiento, entonces esa conciencia envuelve ese sufrimiento y la disipa sufriéndola conscientemente, lo que te puedo decir. Pero, como voy a decir, lo agradable definitivo, no, en este contexto al menos, no tiene una especie, no tiene mucho sentido porque va a ser una especie de agradable definitivo dentro del cual van a haber chispitas de lo desagradable por, por la naturaleza misma de los pares de opuestos que están ahí, ¿verdad? Y entonces, pues, excepto que, por eso te digo que saliste de la filosofía de rato, porque entonces, o si no, nos vamos a un sistema en el cual vamos a hablar de San Juan de la Cruz. Ahí en ese poema, por ejemplo, él dice, no hay más enfermedad, no hay más hambre, nada. Nada de lo que estábamos hablando de recién, de la parte mundana, de que todos tenemos que comer y todo eso. Todo eso ya fue vencido. Pero eso, yo creo, como te digo, el otro sistema en el cual ellos se puede decir que ya están en eso, o ponerle que ellos ya están muy fuertemente tratando de hacernos llegar a eso. ¿Verdad? Hasta eso yo te concedería, ¿verdad? Pero por eso te digo, o sea, lo que te estoy diciendo con todo esto nomás es de que realmente la aceptación, ¿verdad? Como vos decís, la enfermedad y todas esas cosas, lo que tenemos que entender es que es una especie de purificación por lo cual seguimos y realmente estuve pensando incluso también en estos días, que estoy alargándome un poco mucho, pero te dije, bueno, ¿será que el Buda realmente venció el sufrimiento? ¿O será que su especie de declaración fue una especie de necesidad histórica en la cual él, porque sus contemporáneos estaban tan sumidos en la superstición, en la confusión, en el ritualismo, y la gente común no tenía nada de qué agarrarse, y él dijo, no, yo he vencido el sufrimiento, yo he vencido al mundo, así como dijo Jesús, yo vencí el sufrimiento. Entonces después, y bueno, y una filosofía práctica, más pragmática, más directa, más concreta, era como la parábola de la flecha envenenada lo muestra, del hombre que quería,
tiraron la flecha y dicen, no, yo quiero saber quién me tiró, de qué casta es, qué clase de madera tiene la flecha, qué veneno le puso. Y le dijo, hombre, pero si vamos a averiguar todo eso, te vas a morir. Antes que te quitemos la flecha, vamos a quitarte primero la flecha y después vamos a solucionar. O sea, él se refería a todas esas cuestiones metafísicas justamente que nos ayudaban en lo concreto a la gente. Entonces dijo, no, vamos a crear un sistema en el cual vamos a vencer el sufrimiento y ya está. Entonces yo dije, bueno, a veces hay muchas cosas mezcladas acá. Y realmente, por eso es bueno que ahora, por ejemplo, si voy a agarrar, por ejemplo, el Tao y todo eso, ellos no enfocan así, como el cristianismo, el budismo, incluso el hinduismo. Ahora, para ellos, como te digo, el dolor o el sufrimiento es una especie de desarmonía nomás que existe, momentánea o del ambiente, que no tienen una manera no sé cómo te puedo decir, de darle una especie de atención desmedida en la cual pueda empeorar la situación. Eso es lo que yo podría decir. Y no sé qué me decís, muchas cosas ahí. Te corté un poco para eso. Lo que pasa es que la mente que divide es el problema nuestro. Cuando la mente unifica la realidad, uno entiende que es parte de esa realidad y a partir de ahí va entrando en eso que se le presenta momento a momento, como una manifestación de esa realidad absoluta, omnímoda, se puede decir. Y cuando uno hace esa división, realmente los sabios, quería decir, que llegan a descubrir la manera de ser del ser, que ser es lo sumo, de hecho, ¿verdad? Entonces, en realidad, uno no hace siquiera división entre el hinduismo, el budismo, el taoísmo o el cristianismo. Simplemente uno comprende de que realmente, por ejemplo, cuando vos mencionaste lo del agua pura e impura, uno sabe que eso en realidad es parte, así como mencionaste el sistema circulatorio y todo lo demás. Ese es un único sistema que en definitiva es lo que posibilita la vida en cada circunstancia y en cada caso y en un nivel universal. Por ejemplo, la basura, los guaraníes, volviendo un poco a los guaraníes, le llaman a la basura Utu, ¿verdad? Utu significa cúmulo de agua. Para ellos, lo que realmente ahí se junta es agua a ser reciclada. Entonces, en realidad esa es desde luego que es una metáfora que usa la mente para comprender de que en definitiva nuestro propio ser está, se puede decir, ensamblado, está realmente conformado con lo que en el taoísmo se llama el Tao, ¿verdad? Entonces, cuando está conformado con el Tao, como dice un sabio taoísta, uno encuentra que puede controlar el universo entero. Desde esa perspectiva, en realidad, la identificación de uno con el cuerpo y con la mera mente dual es lo que hace justamente que aparezca el sufrimiento. Y diríamos que cuando aparece, uno acepta ese sufrimiento como parte de su ser. No que uno lo esté buscando, uno comprende y realmente viene y no es que lo rechaza, porque ese rechazo es separativo, ¿verdad? El dolor sí. también. Y a eso fue cuando me referí con el tema de que el Buda, por eso como decís, sí,
Porque entonces no solucionaste el problema, entre comillas, porque el sufrimiento sigue existiendo y lo único que se puede hacer es tratar de disminuir, Sigue existiendo en no quién. crear, y ¿En quién? en quien sea. En realidad, Vos acabas de decir, Ah. el sufrimiento viene y vos aceptás. Entonces, ¿en quién? Viene nomás, no es que viene, pero uno no puede sino comprender que es en uno mismo que eso se manifiesta, y en lo que los demás se manifiesta, uno hace lo suyo, y lo que hace irradia al universo. Bueno, ya eso me Ese refiero. nomás es porque al final de cuentas, si uno soluciona en sí ese problema muy concreto y muy sencillo de ver, con la mente, debería decir lúcida, con la conciencia lúcida, entonces uno apunta a su propio ser, comprendiendo o tratando de comprender esa realidad única y omnímoda, donde todo se va reciclando desde la perspectiva mental, ¿verdad? Y en que en realidad esa basura o ese desperdicio va cumpliendo su rol y va volviendo como en un círculo donde realmente todo se complementa. Y ese es el sistema. Y bueno, ahora el sistema de la resurrección, en el cual ya no existe más esa especie de potencial fricción entre los pares de opuestos. Ese es otro sistema. Por eso digo, no es que yo quiera separar. Aceptemos que sea otro Aceptemos sistema. el contexto, porque son contextos. Y bueno, por eso te digo, pero mientras diferentes. tanto, uno Exactamente. tiene que enfocarse acá, Claro. aquí y ahora. Porque si no es ahora que hago lo bueno, en realidad todo se descompone. Porque acá, ahora, es donde tengo que hacer lo justo, lo correcto, lo bueno. No, y todo lo que se apunta puede al hacer, bien, lo que ¿no? se puede hacer es lo siguiente, como te digo, sin entrar a jugar en por quién viene el sufrimiento. Lo que le viene a uno, o la parte que le toca a uno disuelve con la conciencia y con la atención, o lo envuelve, mejor quizás sea, ¿verdad? Y entonces uno ha hecho su parte, ¿verdad? Llevando su propia cruz, y después, si hay más fuerza o más capacidad, entonces puede llevar otras cosas. Pero por eso es lo que te digo, que finalmente creo que Deepak Chopra dijo eso, escribió, de que cuando el Buda alcanzó la iluminación, ahí ya el mundo estaba listo y preparado para que no haya más sufrimiento en nadie, ¿verdad? Pero el mundo tal cual lo que el mundo es, en lo cual es también un reflejo de nuestra conciencia, pero también existe en sí mismo en cierto contexto, ¿verdad? Entonces el mundo sigue sufriendo, y como dice Nisargadatta, sufre por razones muy válidas, ¿verdad? Entonces, aunque el Buda activó una posibilidad, o San Juan de la Cruz activó una posibilidad, un mundo ideal, con un mundo, el sistema en el cual vivimos, yo creo, por eso es que te comparo con la cañería, el agua potable y pura y el agua impura y sucia. Entonces, lo que podemos hacer es solamente usar el discernimiento para nosotros, no generar sufrimiento, no echar nuestro fardo o nuestra cruz al mundo, esperando que el mundo nos solucione, ¿verdad? Claro que eso es lo que te decía yo, ¿para quién más? Solo para uno, en la medida de la capacidad limitada que tengamos, o no tan limitada, dependiendo de quién sea, entendiendo que hay quienes tienen una capacidad que excede a la que a lo mejor nosotros como seres individuales no alcanzamos, ¿verdad? Pero ellos también usaban, y por como eso, te digo, asumían en su carne la enfermedad. Y por eso te digo, y desde esa perspectiva, la enseñanza es que verdaderamente todo es uno, como dice justamente, de ninguna manera el taoísmo, si es que uno estudia ahí de una manera muy, te voy a decir, atenta, se puede decir que separación no existe para nada en ninguna enseñanza espiritual. Esa es la pura realidad, porque uno con su mente nomás busca contrastar, oponer, y pareciera que, por eso yo te decía desde un principio, lo que enseñan todas las enseñanzas de sabiduría es que la vida en sí es imperecedera. Y la vida en sí es imperecedera significa que
depende y depende de lo que se llama el espíritu, que es invisible, y eso en realidad está en el mundo impregnándolo todo, permeándolo todo, pero la mayoría no tiene en cuenta ese espíritu que es el que da vida. Y si uno tiene en cuenta eso, uno hace lo justo y lo correcto, y aquí y ahora se le manifiesta el bienestar. Su conciencia está desarrollada, preparada. La vida y la muerte en realidad están en un mismo plano en este mundo. Diríamos que se piensa separado y divorciado del espíritu. Pero en el plano donde es uno solo con el espíritu, en realidad la vida y la muerte prácticamente cumplen su función o están ahí para poder justamente permitir que quienes alcanzan eso puedan residir, morar en el espíritu y ayudar a los demás desde esa morada. Esa es la manera de entender sencilla que enseñan todas las doctrinas espirituales según se puede discernir. En fin, es una forma, como te digo, de ver que uno tiene que ir alcanzando trabajosamente, porque el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa es la forma de ver y entender. Hay que seguir en el trabajo, porque después de todo, ese trabajo es lo que permite que uno realmente se integre plenamente a esa realidad unitaria, espiritual y mundana al mismo tiempo, si queremos ponerlo así, ¿verdad? Porque a nada excluye. Y sí, no hay... No, y está bien, pues yo creo que estamos trabajando, es justamente lo que estamos haciendo, trabajando, ¿verdad? Trabajando en nosotros mismos, y las cosas mundanas en realidad están ahí cumpliendo su rol, su papel, pero se trabaja por aquello fundamental, que es alcanzar ese nivel de conciencia o nivel espiritual donde uno sepa que nada le puede afectar a uno cuando no se identifica con el mero cuerpo, con la mera carne. Y lo que venga es bienvenido, porque todo apunta para bien. Todo es para bien. No, y eso es lo que uno puede hacer, yo diría en todo caso, vamos a decirle, ver si surge el propio ego, ¿verdad? Y tratar de tenerlo controlado. A raya. Y sí, tratar de que no se desenfrene. Claro, que no vaya rampante y causando estragos. Y por eso lo que te digo, uno lo que puede hacer es no generar más sufrimiento y aceptar el sufrimiento de donde si viene, ¿verdad? Claro. No también, por eso que te digo, es complicado porque lo agradable y desagradable fue como entramos en esta parte, y por eso lo que te digo, para mí, si le querés llamar apego o condicionamiento o predisposición, incluso yo diría, de lo agradable, si aceptamos que la vida en sí, la vida sin distorsiones, ponele, es algo, una especie de agradable, de estado de las cosas, no sé, estado de ser agradable. Es la dicha, dicen los hindúes. Y por eso y como te digo, el budismo, justamente el último estado de la iluminación, la del Arahant, le llaman ellos, ¿verdad? En realidad es el plenamente iluminado, es aquel que llega al estado, ellos le llaman el sendero ultramundano, el aprendiz. En realidad el primer sendero ultramundano del aprendiz, cuando pasa de este nivel meramente mundano, es el de la entrada en la corriente, que en definitiva
significa en el cristianismo, por ejemplo, entrar en el reino de Dios, donde opera ese poder y donde uno ya prácticamente sabe y entiende que todo funciona por sí mismo y en base a la ley eterna que es la armonía, ¿verdad? La ley del equilibrio que impera soberana. Eso es lo que justamente dice en Nisargadatta también. La ley del equilibrio impera soberana si es que uno aprende a verlo y comprende que lo que no está en sus manos o en su poder cambiar o controlar, uno tiene que aceptarlo y apuntar a uno mismo para hacer lo bueno aquí y ahora. Ahora mismo, no mañana, ni preocuparse por lo que pasó ayer o en cualquier otro momento o por lo que hagan los otros. Aquí y ahora hacer lo bueno. Esa es la enseñanza, según mi discernimiento, según mi entendimiento y mi experiencia. Y si no es una manera de poner, o sea que ahí lo que vos decís, por eso es lo que te digo, pero se puede decir que en ese sentido nosotros somos más individualistas, yo diría, porque entendemos que la aceptación de lo que se presenta es nuestra responsabilidad, si quiero usar esa palabra, ¿verdad? Pero ahí volvemos a la tendencia intelectual, pues porque si hablas nomás del budismo, como te dije, te mencioné el tema del bodhisattva, y después eso también en parte fue, o sea, está emparentado, pero también se fue hacia el tema del renacimiento en la tierra pura, como ellos le llaman, ¿verdad? De que bueno, acá tenés este mantra o este sutra o este escrito y poner nomás tu fe en él, cantarle o hacer el ritual y vas a renacer. Y como enseñanza está muy bien, pero ¿sabes qué es lo que cuenta fundamental para eso? Según lo enseñan todas las doctrinas o enseñanzas espirituales, el amor incondicional. En el budismo se habla del amor incondicional, en el hinduismo se habla del amor incondicional, en el cristianismo también se habla del amor incondicional y seguro que en el taoísmo y en todas las enseñanzas que apuntan al espíritu, con toda certeza se habla del amor, que en definitiva es el amor desinteresado. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, porque lo otro uno puede decir y entender que no está al alcance de la mente saber con certeza quién es, como por ejemplo San Juan de la Cruz en un rapto, te voy a decir diríamos misticismo como una palabra válida, en realidad describen un estado. Ese es un estado que también puede darse en nosotros cuando estamos en un nivel similar al de ellos, o sea, muestra que es una descripción por medio de las palabras a algo que realmente en el nivel corriente y ordinario de la mente no podemos alcanzar. Entonces, lo importante es el amor incondicional en todo tiempo. Mandar lejos, mandar atrás el egoísmo, como decís vos, el ego, ¿verdad? Y estar alerta a eso. Y con eso se alcanza lo que las enseñanzas espirituales enseñan, como te digo, la entrada en la corriente, como le llaman en el budismo, al primer sendero ultramundano, ¿verdad? Después viene el regreso y el no regreso, una serie de enseñanzas que en realidad, como te digo, ni siquiera importa, pero el entrar en la corriente, eso es lo que cuenta como primer estado de la iluminación y la comprensión. El reino de Dios, donde Dios, que es el poder que opera, ¿verdad?, reina, impera y hace que todas las cosas acontezcan según medida. Lo que está en nuestras manos, ayudar para eso, ayudemos. Y si no, aceptemos y mantengámonos en esa actitud de gratitud a la vida. Porque realmente ese bienestar, eso que vos decís, es algo desde luego, no, y por eso es inherente. yo también, bueno que digas eso, porque yo también, sí, o sea que lo que yo claramente veo es de que si como le llaman los filósofos, la tabula rasa, la tabla blanca, el pizarrón blanco,
si vos no pones nada, un recién nacido, ponele un bebé o lo que sea, es como vos usaste la palabra de tu traducción, es prístina. Su conciencia es prístina, pero después se va cargando a medida que crece y ahí el ego va a esa... Por eso es lo que yo te digo, el ego es la manera, o sea, sería el paradigma apropiado, digamos, para lidiar con esta situación, porque si vos tenés tu ego controlado, tenés tu ego maduro o consciente con cómo es, entonces ahí vos ya estás ya. O sea, claro, todo lo estás en la demás es una corriente. especie de metafísica. Claro, estás en la corriente. Vos, por eso te digo, con eso tenés que definitivamente conformarte. Bueno, pero eso también de la corriente, ese también tema del sistema budista, después que va allá y después allá. Y entonces, la no corriente sé. de la vida, amigo. No, Ellos no le llaman la corriente de la vida, yo le llamo la corriente de la vida, que es en definitiva el reino en el que uno entra, donde la vida prevalece definitivamente. Entonces, en verdad, como te digo, esa es una interpretación, una significación que uno, dentro de la luz de la comprensión, puede llegar a ver con claridad, con los ojos de la mente justamente. En la corriente de la vida verdadera e imperecedera uno entra. Que ese es el reino de Dios, de lo divino, ¿verdad? Entonces, ahí uno, como dice Ramana Maharshi, por ejemplo, la verdadera realización es la pérdida del ego. La verdadera liberación es la pérdida del ego. Liberación, iluminación, salvación, todas coinciden, uno se da cuenta, porque al final de cuentas lo que nos trata de llevar es a esa manera de ver y entender donde la vida ciertamente prevalece. Por la vida viene el amor, por la vida viene la dicha, por la vida viene la paz. Todo viene a través de la vida que prevalece sobre aquella muerte a la que realmente el ego se siente condicionado de manera inexorable, porque se limita a su nacimiento y a su muerte corporal. Y en realidad es una comprensión no fácil de lograr y uno tiene que escudriñar ciertamente las escrituras de todas las enseñanzas para poder establecerse en eso de manera firme. Y ahí, venga lo que venga, venga el dolor, venga la enfermedad, venga la muerte misma, a uno no le afecta. Eso nomás es lo que yo entiendo y experimento también, como digo, en un sentido real, permanente, verdadero. Es una noción que se incrusta dentro de uno, porque al final de cuentas son palabras que se plantan en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestra estructura corporal y mental, y van aflorando a medida que uno justamente medita en esas cosas. Entonces, desde esa perspectiva, como te digo, lo válido es para ensamblarse, para poder, debía decir, conformarse con la vida espiritual, con el curso del Tao, para usar esta expresión, uno sencillamente tiene que exactamente atender a la práctica del amor incondicional y a mandar el ego fuera, en la medida de lo que a uno le sea permitido por su capacidad y estado de desarrollo circunstancial en que se encuentre, ¿verdad? Que es una cosa que se aprecia, así como decís vos, el niño cuando nace, prácticamente, aparentemente él está libre de nociones, pero dentro de él está palpitando una cantidad inmensa de nociones previas, ¿verdad? Ideas preconcebidas que van aflorando, y esas le tienen que ayudar a permitir ver el sentido, el significado de la vida y de la realidad toda. Entonces, desde esa perspectiva, como te digo, uno tiene que trabajar, y trabajar es amar. Esa es la cuestión, ese es el mandato fundamental de todas las enseñanzas. Pausa.